de nuestra República Peruana, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Sean ustedes bienvenidos a este evento académico convocado por la Academia de la Magistratura, a nombre del Programa de Actualización y Perfeccionamiento. Hoy hemos visto conveniente desarrollar la conferencia virtual titulada A propósito de las últimas disposiciones legales sobre la prescripción en materia de derecho penal. ¿Deben los jueces priorizar la seguridad jurídica o la justicia? Reflexiones desde la filosofía del derecho. Esta actividad académica tiene la siguiente dinámica. En la primera hora va a ser expuesto por nuestro ponente invitado, a cual vamos a proceder a presentarlo. Y después de la media hora, la última media hora, vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan participar haciendo las preguntas que ustedes crean conveniente. Muy bien, para ello permítame, por favor, hacer un breve resumen de la trayectoria de nuestro ponente. Para ello hemos invitado al magistrado Miguel Ángel Villalobos Caballero. Cuenta con los estudios de máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad de Jaén, España. Máster en Magistratura Contemporánea, la Justicia en el siglo XXI por la Universidad de Jaén, España. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de doctorado en Argentina. Es docente de pregrado por la Universidad Continental en Filosofía del Derecho y Litigación Oral. Asimismo, es autor de diversos libros y publicaciones en revistas, siendo el más reciente El Mundo del Delito, una historia entre el ser y el deber de la esencia humana, explicaciones ontológicas, axiológicas y epistemológicas. Asimismo, es miembro de la Asociación Internacional de Fiscales, sede europea. Actualmente se desempeña como fiscal superior penal titular. Asimismo, ha impartido cursos como docente en la Academia de la Magistratura, en los diversos programas que tenemos. Profesor Miguel, o doctor Miguel, o magistrado Miguel, el escenario es de usted para que pueda iniciar su exposición, por favor. En primer lugar, mi agradecimiento, Baldomero, a vuestra persona y también a la Academia de la Magistratura, toda vez que en este año estamos llevando a cabo cursos y también conferencias a propósito de diversos tipos de leyes que hacen que los jueces y también los fiscales, ¿no?, estén pensando si priorizan en sus decisiones ese valor jurídico llamado la seguridad jurídica o simplemente la ley, ¿es así? O la justicia, que son principios fundamentales. Cuando uno piensa en estos temas legales, también piensa a su vez en temas de la filosofía del derecho. Miren, yo tengo buen tiempo y pienso de que hay dos tipos de magistrados en Latinoamérica, básicamente. Un magistrado que es muy respetuoso de la legislación, que es muy respetuoso del poder legislativo a través de las leyes que prácticamente nos imponen, porque es un pensamiento que lo discuten, lo aprueban y lo publican. ¿Es así? Pero siempre desde el mundo de la filosofía del derecho, que es el mundo de la reflexión, uno se pone a pensar no tanto en lo legal, sino en lo justo. Es justo, por ejemplo, estos temas sobre prescripción, que prescripción es un tema de filosofía del derecho, es uno de los criterios del principio o de valor seguridad jurídica, que si bien es cierto, favorecen en las investigaciones, en los procesos, en las personas imputadas, ¿quién le va a negar ese derecho? Pero también a veces sacrifica ese tema de la justicia, cuando vemos que delitos, por ejemplo, los delitos contra la administración pública, quedan impunes.
Yo llevé hace poco un curso sobre inconstitucionalidad de la conocida ley Soto, es así, porque prácticamente esta ley dividió a la Corte Suprema y a otros sectores del órgano jurisdiccional en dos. Aquellos que dicen que debe aplicarse la ley, pues ellos consideran de que ya se ha hecho la reflexión en el Congreso, se ha discutido, se ha aprobado y solo corresponde a los jueces aplicar la misma. Y por el otro lado, jueces como los jueces de la Corte Suprema que han ido un poco más allá, diciendo esta ley es inconstitucional, es antidemocrática, no lo han fijado como una doctrina legal, pero sí han hecho conocer como si fueran un faro a lo lejano, a nivel de todo el país, que consideran que esta norma, que tiene nombre propio, pues se le conocen como ley Soto, no deberían aplicarle los jueces. Es más, podrían ellos inaplicarle en base a este acuerdo plenario 5-2023 o simplemente acudir a lo que se llama el control difuso para que los jueces de la Corte Suprema decidan al respecto, sin perjuicio de las acciones de inconstitucionalidad. Este tema que vemos el día de hoy no es un tema moderno, es un tema de todos los tiempos, de la época de Platón, de Aristóteles, de Kant, ¿no? Seguridad jurídica o la justicia. Porque cuando uno ve estas palabras, para muchas personas que de repente no han sido debidamente informadas, los dos son temas de filosofía jurídica. La filosofía jurídica se divide básicamente en tres disciplinas. Uno es, por ejemplo, la lógica jurídica sobre la validez de la norma. El otro tema interesante es la ontología jurídica, que significa qué es, por ejemplo, el derecho. Y la otra es la axiología. La axiología o estimativa jurídica nace en Europa y luego se traslada a América y también a Latinoamérica. ¿No es así? Y pensadores en esa rama, como Edmund Husserl, porque todo es filosofía del derecho, Max Scheler, Nicolai Hartmann, han expresado que en sí los valores jurídicos tienen una polaridad y tienen una jerarquía. Repito, tienen una polaridad y tienen una jerarquía. Así como hay seguridad jurídica, también hay inseguridad jurídica. Así como hay justicia, también hay injusticia. Y hay jerarquía. Como lo hubiera querido de repente Hans Kelsen en su teoría pura del derecho, que si bien es cierto, él no hablaba del debe ser, sino hablaba del ser y consideraba el derecho como una ciencia, no, nosotros entendemos, más allá de un tridimensionalismo, que el derecho está compuesto de múltiples disciplinas, y como diría Bunge, Mario Bunge, todos dan la idea de derecho, de justicia. Hay filósofos jurídicos, porque son abogados, que ven estos problemas sobre seguridad jurídica o justicia. Y hay filósofos en general que les interesan los temas de la filosofía jurídica. Por eso que básicamente existen tres corrientes que espero tengan en cuenta para la disertación de esta conferencia. La primera corriente que tiene el derecho es la clásica, desde la época antigua. Es la del derecho natural, donde más importante era la conservación de la vida, educar a la prole, ¿no es así? Entender los sagrados pensamientos de Dios y buscar lo mejor para el hombre solo por el hecho de ser hombre, ser humano. Pero esta corriente, ¿no es así? Llegó a un nivel que se desgastó. ¿Por qué? Porque se veía que en su aplicación del derecho natural había mucho subjetivismo. Y entonces, a través de Augusto Comte, nace una figura filosófica que se conoce como el positivismo.
y luego desarrollada como positivismo jurídico por este gran pensador Hans Kelsen. Hans Kelsen, ¿por qué le decía al derecho que quería ser puro? Sencillamente porque no creía en nociones morales, metafísicas, no biológicas, sino en la esencia jurídica. Entonces, esta introducción acerca de la seguridad jurídica, justicia como valores, es un tema de reflexión de la filosofía del derecho. Y así como hay derecho natural, hay su contraparte, el derecho positivo. Se han creado modernas teorías en Europa y se han trasladado a América. Por ejemplo, una corriente que se llama de la experiencia jurídica o realismo jurídico. En el realismo jurídico están los europeos que piensan que cuando se trate de ver la justicia o el derecho, lo que tienen que pensar no es en las sentencias, hay que pensar en la figura del juez, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una Junta Nacional de Justicia, deben buscar a un magistrado idóneo, porque los europeos pensaban en el siglo pasado que si encuentran una persona idónea para aplicar el derecho, un juez o un fiscal, no interesaba mucho el producto de él, su dictamen o su sentencia. Cuando se trasladó esta idea europea a través de la escuela realista a Norteamérica y nace la jurisprudencia, ellos piensan igual, pero de otra perspectiva. No, lo importante no es la figura del juez, decían ellos. Lo importante es la figura o la institución de la jurisprudencia, el conjunto de resoluciones, de soluciones que ha dado los jueces. Eso se importó acá en Latinoamérica y ahora, como sabemos, existen las sentencias vinculantes de la Corte Suprema, los acuerdos plenarios. Ahora, esta reflexión, por ejemplo, me llevó a pensar que en este año, y gracias por mencionarlo, Baldomero, en la academia he tenido una intensa actividad de cursos y también de conferencias. Generalmente hago de filosofía del derecho y de derecho penal, o de filosofía del derecho penal. Por ejemplo, esta reflexión para ustedes. Este año hemos tenido una intensa y extensa actividad académica en la que resalta una tensión entre la seguridad jurídica y la justicia, ambos valores del derecho. Por lo tanto, es una cuestión de estimativa jurídica que además o a su vez es una cuestión de filosofía del derecho. Este asunto no es de ahora, sino de siempre, en el campo de la filosofía del derecho penal. Pero en estos tiempos de crisis entre las instituciones, esta semana que hemos visto, ¿no? Pasiones más que razones, ya ustedes tomarán su opinión al respecto. Recobra importancia, así, la aparición de la denominada ley Soto. En primer término, ¿debería haber una ley que le digan ley Soto o de otro nombre? No, porque están proscritos las leyes que legislen a favor de alguien indeterminado. Y ese ha sido un fracaso en nuestro país, porque se supone, según Montesquieu y el espíritu de las leyes en la separación de los poderes, cada uno de ellos tiene asignado una función. El legislador legisla para quién, no para sí, sino para quién, para el bien o el bienestar común, como lo diría, por ejemplo, un gran filósofo, John Finnes, que era un naturalista. Entonces, esta denominada ley Soto ha generado rechazo casi de inmediato en nuestra Corte Suprema. Y la Corte Suprema no es cualquier instancia, son las máximas instancias en cualquier legislación, al menos en Latinoamérica. Por eso que nos orientan, uno, a través de las sentencias vinculantes o también a través de los acuerdos plenarios. Y los fiscales también tomamos nota de ello. ¿Por qué? Porque es la manera más cercana de entender el comportamiento de los jueces y dentro de esa lógica poder ganar los casos. En estos tiempos de crisis entre las instituciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la crisis? Entre el Poder Judicial, básicamente entre la Corte Suprema, y el Poder Legislativo.
dos poderes del Estado en conflicto. La estructura de la Constitución Política del 79 y la estructura de la Constitución Política del 93 no ha sido diseñada para un conflicto, sino para tener poderes e instituciones autónomas como el Ministerio Público para desarrollar atribuciones a favor del ciudadano. Estamos perdiendo el tiempo, ¿sí o no? En cuestiones que simplemente deberían quedar en cuestiones anecdóticas, porque cuando se lleva este nivel de tensión a la Corte Suprema y al Parlamento, y seguramente tendrá que decir en un momento el Tribunal de Constitucional con una acción de inconstitucionalidad, lo que vemos es que nos quitan de resolver conflictos. Los fiscales tienen que tener teoría del caso y una investigación adecuada, ordenando a la policía lo que se tiene que hacer, y los jueces neutros escuchar por un lado la defensa y por el otro el fiscal y decidir. Pero cuando vemos que nuestra querida Corte Suprema, no, muy animosos ellos, a través de un acuerdo plenario, dicen inconstitucionalidad de esa ley, como que genera no seguridad, sino confusión. Porque la pregunta que se hicieron algunos en el curso es, ¿se puede a través de un acuerdo plenario declarar la inconstitucionalidad de una ley? No es lo más recomendable, porque el ente encargado es el Tribunal Constitucional. Entonces, en estos tiempos de crisis entre las instituciones, recobra importancia así la aparición de la nominada Ley Soto, que generó rechazo casi de inmediato en nuestra Corte Suprema, con un acuerdo plenario que fue cuestionado y a su vez aceptado, dado su carácter de doctrina legal. Siendo así, esta conferencia solo quiere hacer algunos apuntes y precisiones sobre dónde deben priorizar el bendito deber ser, digo yo, los jueces, los magistrados contemporáneos, no del siglo pasado, sino de ahora, de 2024, hacia la seguridad jurídica o hacia la justicia. Entonces, ya he demostrado a través del curso, por ejemplo, que el 70% pensaba al inicio del curso que lo más importante es respetar la ley. Por lo tanto, ajustarse al valor seguridad jurídica. Y el 30% tenía sus dudas, si cometía prevaricato, si podían ser sujetos a una acción determinada. Yo le dije, primero eliminen temores, porque los magistrados no deben tener miedo a nada. Los magistrados lo que deben hacer es resolver el conflicto. Y en una instancia, y en otra instancia, verán si le ratifican o no. Yo no creo en la figura del prevaricato, porque yo considero que en nuestro país trabajamos con personas autónomas que se ajustan a los hechos, se ajustan a la doctrina y tienen libertad para resolver un conflicto. Ya verá el superior o el supremo si le corrige o no. ¿Entiende? Entonces, esta preocupación, que más un temor, ¿no? La gente más dice, no, 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 voy a tener problemas, por ejemplo, con determinado órgano de control. Yo creo que no, porque lo peor que podrías hacer es no fundamentar. Y ahora en esta conferencia vas a ver que hay teorías del derecho para sustentar uno u otro punto. Antes de seguir avanzando, mis estimados, en el tema de la ciencia, por ejemplo, la ciencia, según Mario Bunge, ¿no? Buscan certeza, buscan verdad. Entonces, nadie puede dudar que si, por ejemplo, esta botella de agua yo la lanzo hacia arriba del techo, va a regresar y me puede caer hasta en la cabeza. Se llama la ley de gravedad. Ahí no lo va a dudar ni un chino, ni un africano, ni nadie. Pero en el caso del derecho, recogiendo a Fernando de Trasegnis en La muerte del legislador, nosotros tenemos que hacer una interpretación de la ley. ¿Cuándo? Cuando no esté clara. Y eso no es una cuestión que nos tenga nerviosos, sino que nos debe gozar de alegría, porque como magistrados vamos a hacer esto que se llama interpretación de la ley y argumentación de la ley, temas vigentes de la filosofía del derecho. Entonces, lo que se va a decir en esta conferencia no es el enunciado de una ley, sino es una perspectiva de un viejo profesor sanmarquino, porque soy de la Universidad de San Marcos,
que digo lo siguiente: ustedes escuchen, luego critiquen, refuten académicamente y tomen su posición. Yo básicamente tengo en estos días muchas conferencias, inclusive con un doctor en filosofía, que está con la idea de que la ley se respeta y aunque perjudique, hay que respetarla. Yo no sé qué grado de filosofía es esa, yo creo más bien en la filosofía del servicio. Por eso se llama funcionario público, servidor público. Continuemos. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? Hay un paquete, alguien se molestó porque hay que un paquete. No, es que es un paquete, pues, es un paquete de leyes que estamos recibiendo hace buen tiempo y que creo que todos van a llevar al Tribunal Constitucional. Pero concentrémonos en lo que nos interesa. Por ejemplo, el decreto legislativo 1585, publicado el 22 de noviembre del 2023, decreto legislativo que establece mecanismos para el deshacinamiento de los talentos penitenciarios. El día de hoy, por ejemplo, yo también soy fiscal superior, en un penal se han muerto 5 personas. Un dato, como presidente de la Junta he tenido que acudir, no como fiscal del caso, sino que ahí están los fiscales, si son oportunos, están haciendo los levantamientos, la necropsia, dirigirme a la población. Entonces, ¿qué ha dicho el INPE? Así a través de los medios no virtuales que sufren de hacinamiento. Entonces, acá hay un responsable en estos casos. ¿Y qué hace el gobierno? Saca esta ley de asesinamiento, pero ¿cuál es el error que comete? Que dice así: conversión de la pena privativa de la libertad por la de vigilancia electrónica personal. O sea, imagínense un hurto agravado, un robo agravado. Hace 15 años, cuando yo comencé, eso era cárcel. Y estaban peleando los 10 años, los 9 años. ¿Me entiende? Pero de acuerdo a esta norma, el juez podría optar por qué. Simplemente por convertirlo en vigilancia electrónica personal. Y entonces nos tumba toda la teoría de Foucault, de Michel Foucault, del castigo. Si una persona, imagínense, comete el día de hoy un robo agravado. Luego, a través de una prisión preventiva, de repente alguien dice, bueno, vamos a ponerle 6 meses. No, si es que no aplican un cese por ahí. Pero a la hora ya de la sentencia, le dice, no, te íbamos a poner 12 años, te vas a tu casa. Y hasta el reo dice, ¿qué eso es todo? Esta es mi justicia, qué bonita mi justicia. He cometido un robo agravado, con arma, solo he estado 6 meses en prisión preventiva y ahora me dicen que me voy a mi casa. No hay monitoreos, no hay vigilancia y esa persona vuelve a entrar a la cárcel. Y ahí viene el tema de la justicia. La justicia soluciona por una vez. La seguridad jurídica permite varias veces que se quebrante la ley. Por eso se dice que las cárceles son puertas giratorias. Entran y salen, entran y salen. Por favor, traten de imaginarlo desde el punto de la filosofía del derecho. Es muy importante esta conferencia. ¿Hay justicia o solo hay seguridad jurídica? Y esa seguridad jurídica solamente es para el investigado. Muchos le llaman garantistas y consideran que solo es para ellos y no interesa ni el bien afectado y tampoco interesa el perjudicado o el agraviado. La pena en ejecución es no menor de 10 años ni mayor de 12. En este supuesto he tratado de sintetizar un extracto, no vamos a leer toda la norma. En este supuesto, de manera conjunta a la pena de vigilancia electrónica personal, ¿no? O sea, ya saben que le van a poner ese tipo de pena, ¿no? Se le impone la pena de prestación de servicio a la comunidad. Entonces nos derrumbó toda la política criminal. Como persona que está vista bajo esta ley o un abogado lo pide, no, con un máximo de 12 años que podría fijar un juez, lo manda a su casa. Entonces, la población dice, esto no es justo, me han cortado la cara, me han cortado el abdomen, me han amenazado con una granada. ¿Qué es esto? Continuemos. He creado este bosquejo para que sea visualizado. Por ejemplo,
Esquema de la situación actual. Enfoquemos el tema de la prescripción. Ya olvidémonos de la colaboración eficaz, que tendrá su acción de inconstitucionalidad. Olvidémonos de la ley de desacinamiento, que tendrá su acción de inconstitucionalidad. Está de moda ahora el tribunal. Ahora pensemos en el tema de la prescripción penal. La ley número 31751, publicada en el Diario El Peruano el 25 de mayo del 2023, sobre la suspensión de la prescripción, dice básicamente, en ningún caso dicha suspensión será mayor a 1 año. Y cuando salió, se comenzó a aplicar, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la Corte Suprema, en el acuerdo plenario 5-2023, ¿no? Dice que la vía, que no es la vía adecuada, pero la declara inconstitucional. Por eso que no la pone como doctrina legal, ¿sí o no? La declara inconstitucional. ¿Y qué hace el Congreso de la República? Mediante la ley del número 32-104, publicada el 28 de julio de 2024, precisa que esa norma que había cuestionado la Corte Suprema, que digo que no es cualquier entidad, a través de jueces supremas, no está equivocada y que su norma es razonable y proporcional. Y entonces acá viene la confusión y qué es materia de esta conferencia. ¿Y a dónde nos dirigimos, Baldomero? Le respetamos el acuerdo plenario de la Corte Suprema, que es orientadora a través de doctrina legal de todo el sistema de justicia peruano, o acatamos, siguiendo a Montesquieu y a otros, la ciencia política, la ley. Porque la ley no debe generar conflictos, debe generar soluciones. La idea es, ¿esta es la mejor manera de solucionar? ¿O esperamos, ya va como 1 año y medio, que el tribunal solucione? ¿Y cuántos se han beneficiado? Imagínate un delito de patrocinio ilegal, negociación incompatible, ¿no? Que fue cometido hace 10 años, se hace la suma ordinaria, extraordinaria, ¿no? Se duplica encima por ser en agravio del Estado, más 1 añito que quieren. Prescribió. Entonces, ¿esto genera qué? Una sensación de impunidad. Y entonces, usted es juez, usted es asistente, usted es fiscal, usted es asistente, yo soy profesor, soy magistrado, pero también somos ciudadanos. Y no nos agrada la idea de que el sistema sirva para fomentar impunidad. Entonces tenemos magistrados críticos y magistrados acríticos, ¿sí o no? Pero doctor, si entramos al silogismo, A dice B, dice C, así se sale todo el mundo de la cárcel. Porque el derecho también es valor, valor justicia. Entonces, este es el esquema. 2 leyes del Congreso, una que la suspensión no sea mayor a 1 año, y la otra diciéndole indirectamente a la Corte Suprema, yo soy el poder legislativo y tú eres el juez. Tú eres boca de la ley, aplícame. No, señor. Si fuera así, no habría academia de la magistratura, ni siquiera la academia de Platón. Acá se razona, acá se piensa, acá no se ofende, acá no va a salir proceso nada, porque estamos bajo tutela del Estado para razonar qué? Las leyes, si no, no sería academia. Si todos estuviéramos de acuerdo, entonces no tendría sentido esta conferencia. Entonces, continuemos. Es adecuado por ser norma del Poder Legislativo. Algunos jueces consideran que es legal, mientras que otros no lo ven así, ¿no? Que debe acudirse al Tribunal Constitucional. Es inconstitucional, como señala el acuerdo plenario 5-2023, ¿no? Y por último, el control difuso. Muchos me preguntaron en el curso, doctor, pero en la Corte, en la Constitución, no existe el control difuso. Por eso interpreta. Hay interpretaciones literales, sistemáticas, desde ya. Lo literal no es tan bueno. Estuviéramos con Santo Tomás, tal vez, de Aquino, pero acá es interpretación sistemática. Coge tú la Constitución, el Código Procesal Constitucional, todo eso, y saca la idea.
pero una idea no tanto que dé seguridad jurídica, sino una idea que dé sentido de justicia. Ese artículo, mis estimados, y lo he puesto ahí, yo no abuso de las diapositivas, son mínimas, es el artículo 138 de la Constitución Política del Perú, y nos dice de que cuando hay una contradicción entre una norma constitucional y otra norma legal, se tiene que atender a la norma constitucional. O sea, si la norma constitucional dice no hay aborto, por decir, o no hay pena de muerte, no puede venir un populista a decir que sí lo hay, porque si un juez lo entiende de esta manera, como lo haría Trasegnis, interpretando, argumentando, conforme al principio, diría, bueno, esta norma es inconstitucional. Eso se llama control difuso. Y lo elevas tú, gracias a tu ley orgánica del Poder Judicial, a esos jueces de la Corte Suprema que entienden que toda norma es legal hasta que se declare que es ilegal o inconstitucional, pero también tiene un procedimiento que dura mucho. ¿Cuál es el problema que hemos encontrado? Y gracias a los señores jueces y a las estadísticas que he buscado, que como muchos se enfocaron en el tema de que el acuerdo plenario no podía declarar inconstitucional la ley Soto, entonces generó que no reaccionaran y no aplicaron el control difuso, pero estábamos permitiendo que siga avasallando. De esa fecha a la actualidad, más de un año, Dios mío, ¿cuántas prescripciones? ¿De cuántos delitos? Es el pasivo que tenemos y no decimos nada, porque estamos con un chic de legalidad tipo positivismo jurídico duro y puro, ni siquiera hacerlo reflexivo a través de la moral o de la ética. Ese es el problema que se suscita en nosotros. Pongamos un ejemplo, ¿ya? Para olvidarnos ya, porque seguramente van a salir otras leyes parecidas. Y esto yo creo que es importante, ¿por qué? Porque hay que estar atento como magistrado. ¿Cuál es el sentido de la academia de la magistratura? Aparte de sacar 20 y 18 con grandes esfuerzos. Llegar esos conocimientos a nuestros despachos, ¿sí o no? Conocimientos constitucionales, procesales, penales, qué sé yo, y generar conciencia de cambio. ¿No es así? Para no ser pasivos. Entonces, vamos a imaginar una ley. Pongamos un ejemplo. Se publica hoy en el diario El Peruano una ley denominada X. Por ejemplo, se le quita facultades al Ministerio Público y se le da todas las atribuciones a la policía. Vamos a imaginar. ¿Qué va a hacer el fiscal de la nación? ¿Qué van a hacer los fiscales? ¿Van a entregar toda la carga o la carga que recién está comenzando? ¿Es correcto acatar una ley que quite facultades a un órgano constitucional como es el Ministerio Público y que dispone sobre la policía desde el inicio de las investigaciones? ¿Qué vamos a hacer como jueces o como fiscales? Entonces, se publica hoy en el diario peruano una ley una X que entra en vigencia el día de mañana, porque así manda también la norma constitucional, ¿no? Entra en vigencia el día siguiente, salvo disposición en contrario. Y afecta, entre otros, la persecución del delito. Nosotros que estamos en materia penal. La prescripción afecta a la persecución del delito. Es un derecho. Está dentro de un plazo razonable. Pero cuando se interpreta de esa manera, o a través del legislativo poniendo una fecha, ¿sí o no? Y tuvo que haberse pensado, salvo que lo hayan pensado como descarga procesal, la cantidad de beneficiados. Entonces, ese sinsabor genera injusticia, porque no hay una persecución del delito y el juez no está ajeno a ello tampoco, porque el juez no es un mero aplicador, el juez también es un intérprete y un argumentador del derecho. Y el juez no lo quiere aplicar para no afectar la Constitución, por ejemplo, artículo 2, numeral 22, a la paz. Es así. ¿Cuánta inseguridad ciudadana tenemos el día de hoy? Que estamos pensando solo en las garantías del delincuente, y la ciudadanía no tiene derechos. Se están metiendo a los colegios, se están matando delante de los alumnos. ¿Y qué nosotros vamos a decir? ¿Garantismo? Eso se lo dejo a ustedes. ¿Correcto? Entonces vemos lo siguiente. Para entender este tema
Desde el plano de la filosofía del derecho, si acato la ley Soto o no la acato, de desacinamiento, si la acato o no la acato, o si acepto la posición que se le quite facultades a un ente constitucional como el Ministerio Público, yo no estoy adelantando nada por si acaso, solo estoy planteando el problema, ustedes lo resolverán. En la doctrina llamada la axiología y la estimativa jurídica, por ejemplo, la axiología, que tiene por contenido los valores del derecho, solamente los enumera, por decir justicia, paz, poder, cooperación, solidaridad, libertad, poder, entre otros. En un Estado democrático, los valores se expanden y hasta se crean unos nuevos que apoye los derechos de la persona. En sociedades donde se está limitando la democracia, se reducen, como un chicle, se reducen y solo crea la idea de orden. Somos autoridad, somos gobierno y hay que cumplirlo, ¿correcto? Pero nosotros somos un Estado constitucional de derecho, donde están los valores jurídicos supremos como la justicia y están valores jurídicos instrumentales como la seguridad jurídica. Hay otros, pero estos son los básicos. Entonces, si tomamos la idea de Max Scheler, de Nicolás Harman y también de Edmund Husserl, entonces los valores tienen polaridad, vuelvo a repetir, justicia, injusticia, seguridad jurídica, inseguridad jurídica, orden, caos. Ahí vamos. Pero también tiene jerarquía. Entonces, ¿qué preferimos? ¿La justicia o la seguridad jurídica? Y el término seguridad jurídica es un término, ven ese triángulo, que está por debajo, porque la seguridad jurídica es algo que es producto de la irradiación que lo hace quién, la justicia. O hay problema, ¿qué cosa es justicia, no? Otro tema también. Pero la justicia es lo principal. Ven detrás del amigo Baldomero, hay un triángulo, ¿no? Igualito. Arriba está la justicia y abajo está la seguridad jurídica. No es que sean mejor, sino hay que verlo caso por caso para generar paz, tranquilidad, que es lo que quiere la Constitución del Estado. Y entonces encontramos nosotros, y se los apunto a ustedes, ¿no? Y si te gustas Baldomero, te alcanzo las diapositivas y se los haces a los demás una entrega para que lo estudien, ¿no? Encontramos que, por ejemplo, el quinto pleno casatorio civil, contenido en la casación número, léanlo por favor, con cuidado, 3189-2012, Lima Norte. Repito, quinto pleno casatorio civil, contenido en la casación número 3189-2012, Lima Norte, publicado en el Diario El Peruano, Lima, Perú, ¿no? El 9 de agosto de 2014. ¿Qué es lo que dice básicamente en lo pertinente en relación a los valores jurídicos? Primero, es la primera vez, salvo que ustedes se encuentren otro, que en un pleno casatorio civil se encuentre la ponderación entre si el juez acude a la seguridad jurídica como valor instrumental o si acude a la justicia como un valor superior a la seguridad jurídica. Y entonces, ¿cuál es el error que comete para mí? Porque producto de esto yo hice una tesis para España, ¿no? Basado en la teoría de los valores, en mi maestro Carlos Fernández Cesareo, Carlos Torne y otros dignos maestros de San Marcos, ¿no? Que para ellos justicia y seguridad jurídica es lo mismo. Entonces ahí se equivocaron. ¿Por qué? Porque ya les estoy explicando que los creadores de la estimativa jurídica en Europa dijeron que los valores tienen jerarquía y tienen polaridad. Entonces, no puede ser lo mismo, pues. No puede ser lo mismo, ¿no? Justicia que seguridad jurídica. Porque sin seguridad jurídica no hay justicia. Sin justicia no hay seguridad. Suena bonito, ¿no? Pero es un juego de palabras y nos confunde más. ¿Cuál es mi posición? Y de otros más
Por eso se crea la figura del moralismo, la tercera corriente del derecho. Repito, la primera, derecho natural o naturalismo. La segunda, derecho positivo o positivismo jurídico, aparte de los neopositivismos que hay. Y la tercera, moralismo, ¿no? Que García Amado, Working y otros consideran que el derecho no es moral, pero sí es muy importante en determinados casos complejos aplicar la moral en el derecho. Si ustedes me piden, les dejo el ejemplo. Entonces, retornemos al quinto pleno casatorio civil. Dice que los valores supremos del ordenamiento jurídico son dos: justicia y seguridad jurídica. Si ustedes hacen una comparación con la Constitución Política Española de 1900, si no me equivoco, 78, no me acuerdo muy bien, pero por ahí creo que ese es 1978, la justicia es un valor superior, igual que la seguridad jurídica. ¿El tratamiento de dónde viene? De Recasens-Siches, por ejemplo, de los filósofos, de García Maínez, filosofía del derecho, donde sí entienden que no hay confusión en los valores, pero hay prioridades, ¿correcto? Entonces, si en algún momento hay la oportunidad que llegue esto a la Corte Suprema y se pueda debatir, como me gustaría que me invitasen para sustentar mi idea, seguramente ante 10 opositores, pero yo lo sustentaré, ¿correcto? Entonces, la idea de ese acuerdo, de ese casatorio civil es justicia y seguridad son lo mismo. Sin embargo, no es exacto, digo yo, por cuanto a los filósofos del derecho entienden que los valores jurídicos son jerárquicos y tienen polaridad. No es que uno sea mejor que el otro, no lo vean por ahí, sino que el otro es capaz de solucionar lo que no soluciona el garantismo, el vacío, la duda, la laguna. No lo puede solucionar, pero lo soluciona ¿quién? El principio de justicia. ¿Qué es justo? Lo que es justo para ti, lo que es justo para mí, lo que es justo para todos. Un casito antes de seguir avanzando. Caso sencillo que me tocó una vez como fiscal superior titular. Un señor había reclamado su propiedad porque otro le había usurpado. Un caso de usurpación agravada, usurpación con daño. Demora 4 años. Al final, el juez de primera instancia le dice que es culpable, le pone 3 años, reglas de conducta, y se olvidó poner que esta persona recobre su propiedad. De sentido de común, ¿quién va a hacer un juicio de usurpación si el otro va a estar con pena suspendida, con 1.000 soles de reparación civil y no me lo devuelve? Cuando impugna, la sala en su apreciación dice: no habiéndolo fijado el juez, se confirma. O sea, la respuesta le dice, en este caso, espero que sea el único, ¿no? Le dice a la persona que tocó la puerta de los fiscales y de los jueces: ha pasado 4 años, este se va con regla de conducta, te da 1.000 soles, pero sigue en la posesión. Señor, ¿y cómo la recobro? Principio de justicia. ¿Qué es el principio de justicia? Que al superior le dice, ya sea Corte Superior o Corte Suprema: acá ha habido un error y nosotros le enmendamos. ¿Por qué? Porque acudimos a estos valores como la justicia, que son el resplandor de todo el sistema legal. Así se soluciona, pero para aquellos que entiendan que no todo es puro garantismo, pues, ¿sí o no? Sino también interpretación y argumentación. Vuelvo a repetir, que los valores supremos del ordenamiento jurídico son dos: justicia y seguridad jurídica. Sin embargo, no es exacto, por cuanto a los filósofos del derecho entienden que los valores jurídicos son jerárquicos y tienen polaridad. O sea, de esta conferencia hay puntos que tienen que quedarse en la memoria. Este tema de la prescripción es un tema de filosofía del derecho. La prescripción es un tema de qué? Es un criterio de qué? De la seguridad jurídica. Y los valores no solamente buscan seguridad, sino también justicia, aunque tarde. No es que uno sea mejor que el otro, pues todos dan la idea del derecho.
sino que se prefiere la justicia para resolver alguna laguna. Ese es el problema del positivismo. Alguna laguna, algún vacío que nos trae el derecho positivo. Continuemos. Esta cuestión de jerarquía es una cuestión también de paradigmas. Por ejemplo, Verdú en España, en una pasantía que tuve en Salamanca, nos explicaba que el paradigma en el derecho penal es muy importante y que el error que tienen estos tiempos actuales, que tenemos un sesgo, que estamos siguiendo con el pensamiento inquisitivo. Seguimos pensando que el derecho penal es exclusivo para el investigado, pero hay otras partes. Por ejemplo, el Estado es defendido por los procuradores, la sociedad por los fiscales, ¿sí o no? Las partes agraviadas. Hay que tener cierto equilibrio. La legislación que da el Parlamento no solo es para sacar a las personas en masa de las cárceles. La legislación que da el Parlamento no es para prescribir y prácticamente quebrar procesos o juicios de delitos de corrupción. No nos están haciendo un favor. Esto lo digo en mi modo profesor, ¿correcto? Acá no tiene nada que ver. Entonces, Verdugo decía así, ¿no? El viejo paradigma. Porque así nos enseñaron nuestros maestros. Nos enseñan el día de hoy, en esas maestrías y doctorados que hay, ¿no? Donde se analiza bastante. Y entonces seguramente era como se hizo antes. Se hace ahora, será por los siglos de los siglos, amén. Pero no, pues, nosotros en el plano de filosofía y derecho no podemos aceptar ni con sombra un pensamiento acrítico. No se está cometiendo prevaricato. Lo que ha hecho el acuerdo plenario es correcto, sino que no es muy útil, porque el único que puede declarar inconstitucional es el Tribunal Constitucional. Pero el espíritu es bueno, es positivo. Oiga, señores, acá se está generando impunidad, acá no se está respetando los convenios internacionales. ¿Qué está pasando? Y se lo lanza al mundo de los jueces a nivel nacional. Pero los jueces dicen, nosotros te acatamos y como jueces de la libertad, que también tienen muy buenas ideas, no la acatamos. Pero ¿qué dices tú? Tu función, tu rol de juez. ¿A dónde vas a ir? ¿A la seguridad jurídica a secas o a los principios de justicia? Entonces, este viejo paradigma de aplicar la ley, como lo diría François Oz, ¿no? Los jueces Júpiter, ¿no? Ya está la ley, tú aplícala, no pienses, pero habría el otro juez Hércules, que es más importante, de Working, que dice, no, acá no se trata de aplicar la ley. Cuando hay un vacío, algo, una duda, yo creo que es importante solucionar el conflicto. Y en este edificio llamado Academia de la Magistratura, no sé si en el primero, en el segundo, hay un principio, búscalo, encuéntralo, como Hércules, y solucionalo. Ese es lo correcto. Versus el nuevo paradigma de solucionar el conflicto. Me interesó una lectura que tengo acá a la vista, que también se la recomiendo, ¿no? Ya me queda breve, poco tiempo, Baldomero, no te preocupes, lo cumplo con mis horarios, ¿no? Jueces y política, de la subordinación a la dialéctica, apúntenlo. Jueces y política, de la subordinación a la dialéctica. Entran así en el Google y lo encuentran. Michel Tarufo, lo llegué a conocer un año antes que muera acá en la Católica, increíble, pero es una persona que está dedicado a la prueba, pero también tenía estos temas. Y él básicamente en esta lectura, Isonomia número 22, desde abril del 2005, imagínense, ¿no? Casi 20 años, nos decía Tarufo, que por un lado tenemos a los jueces, decía, y tenemos lo que se conoce como el Poder Judicial. El Poder Judicial es la institución, ¿sí o no? Y los jueces, las personas físicas que aplican los casos. ¿Es así? Y por el otro lado tenemos los políticos y que ejercen ¿qué? El poder político. Y miren lo que decía en el año 2005 sobre el poder político
y el poder judicial. Decía, por ejemplo, decía, el problema del poder, y estaba hablando de los italianos, ¿ah? Da la casualidad que por acá puede caer algo. El problema de los jueces es que dan miedo, decía. Yo no sé por qué decía, dan miedo, porque interpretan cada norma a su gusto, a su placer, pero cuando interpreta bien, ponen en peligro ¿a quién? Ese control político. Podría ser el caso de la ley Soto, el poder político que hablaba Tarufo, y podría ser el acuerdo plenario con los jueces San Martín y otros, ese poder judicial que quiere preservar la justicia. Está interesado contra la lucha contra la corrupción, qué interesante, ¿no? Qué bonito se ve eso. Pero esa batalla, ese combate, no es de ahora, del 2005. ¿Qué más decía en esta lectura nuestro querido Tarufo? ¿No? Que lo que se requiere es un juez intérprete, decía, un juez intérprete, un juez creativo, que encuentre en los valores soluciones. Y decía, miren esta parte, ¿eh? 2005, lo voy a compartir con ustedes. Además, este mismo sujeto ha inducido al Parlamento a la aprobación de diversas leyes que tienen como única finalidad la de protegerlo de la actividad de los magistrados que lleven su caso. ¿Qué significa? Normas o leyes con nombre propio. De una realidad italiana de hace 20 años que podría tener coincidencia, no digo que es lo mismo, ¿no? Con el sistema peruano actual y no con estas leyes que han salido. Yo me preocuparía más por las leyes que van a salir y qué van a hacer ustedes como magistrados. Repito, qué interesante. Además, este mismo sujeto ha inducido al Parlamento a la aprobación de diversas leyes que tienen como única finalidad la de protegerlos de las actividades de los magistrados que lleven el caso. Se me ocurre a mí, vamos a sancionar a los jueces y fiscales que actúen de tal manera y no de la manera como nosotros querramos. ¿Será una manera de utilizar el sistema judicial producto de esa coacción de la fuerza política? No lo sé. Yo solo, la gente que hace filosofía del derecho plantea preguntas. Ya si nos exigen, damos la respuesta. Y es una respuesta en una lluvia de respuestas, porque hay un conjunto de ideas. Él, por lo tanto, viola continuamente las que deberían ser las reglas del juego de una correcta dialéctica institucional entre jueces y poder político. O sea, ¿qué se quiere? Que ese poder legislativo o ese poder ejecutivo que cuando tiene facultades de legislativo dicta leyes, también entienda que esas leyes, si llegan a un conflicto, tienen un poder judicial y ese poder judicial tiene principios, tiene valores. ¿Sí o no? Ahí están los principios de Bangalore, por ejemplo. Neutralidad, imparcialidad, transparencia, todo bonito. ¿Qué va a hacer un juez frente a esas presiones? ¿Va a aplicar su conciencia o simplemente va a decir hay que aplicar la ley? Esta es una cuestión hasta de ética judicial, es una cuestión de integridad, es una cuestión de que el magistrado sea eso, un magistrado, ¿correcto? Y entonces dice, repito, él, por lo tanto, viola continuamente las que deberían ser las reglas del juego de una correcta dialéctica institucional entre jueces y poder político, porque no respeta en modo alguno su autonomía y su independencia de la magistratura. Hay muchas cosas hermosas más, ustedes lo podrán leer. También, por ejemplo, esta lectura, Joseph Aguiló, también en Isonomia, ¿no? 97. Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica. Yo decía, de todos los valores del derecho, tal vez el más importante es el respeto a la libertad, basado también en esa base sólida que está en la Constitución llamado dignidad. Todos los valores tienen algo en común, su base, la dignidad, que se ejerce a través de la libertad. Pero yo pregunto, ¿cómo una persona, según José Aguiló,
le podría hacer frente al poder político, que a veces puede ser hasta destructivo. Se podría perder hasta los puestos. No hay que perder los puestos tampoco. ¿Sí o no? A través de la argumentación jurídica, él decía, cuando tú tienes los hechos, tienes la interpretación adecuada, puedes argumentar. Pero si tienes una posición de una escuela, ¿sí o no?, que te sustente tu idea, puedes salir airoso y dar justicia. Con esto, no he querido cansarlos, Baldomero, son tus indicaciones, se está cumpliendo prácticamente la hora. Si hay algunas preguntas, que sería muy bueno, las respondo, si no, yo pasaría ya a concluir con otras ideas más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Interesante la disyuntiva que nos pone, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva filosófica. Por favor, aquellos magistrados pueden levantar la manito, los que quieran hacer su intervención. Ahí frente de la pantalla tienen para reaccionar, levantar la mano. Y le vamos a... O lo llamamos al azar. Así hacía también la vez pasada. Mira, hay 101 participantes, Sí, ¿no? Qué interesante. A ver, al azar o alguien, de repente, y no, y puede también decir, yo soy garantista, yo estoy de acuerdo con que una vez dictada la ley, solo hay que aplicarlo, ¿no? Pero no en base a temores, porque me van a sancionar, sino a convicciones. Y tendría que decir su fundamento, ¿no? A ver, vamos a ver si hay alguien o está tan claro el asunto que no requiere más. Te leo a ti, mi estimado. ahí está. César Pecho. Ahí le vamos Ya a... está. Adelante, doctor César. César Pecho. Primero solamente quiero saber qué actividad tiene, si es juez o fiscal o asistente y de qué jurisdicción. Por favor, doctor César Pecho, le escuchamos. A ver, dile, ya está levantada su mano. O activar el micrófono. O también por chaca, me pueden hacer preguntas si algunos son tímidos. Las más perversas, hagan. No tengo ningún problema. Se responde. Aló, Ya está. sí, ahora sí recién se está activando, creo, el micrófono, pero hay un Generalmente cuando sucede eso es porque tienes activados dos dispositivos a la vez. Puede ser el celular y también tu laptop. Uno tienes que colgarlo. Ahí está. A ver, a ver. No, es el único. El del celular está apagado. ¿Se escucha ahora? Yo te escucho. Haz tu pregunta y yo voy a hacer el esfuerzo por Gracias. captarla. Muy buenas noches. Bien, mi nombre es César Pecho, soy fiscal adjunto provincial del Distrito Judicial de Ancas. Le escucho, doctor. Hay un retorno feo. Bueno, Sí, pero no importa. Dilo nomás y yo te voy a escuchar. ¿Cuál es sí, tu inquietud o tu pregunta? bien, yo en primer lugar felicitarlo por tan excelente disertación. Comparto su criterio y mi pregunta es sencilla. Eh, Desde la dación de esta nueva ley referida a la prescripción, a lo largo del país, en diferentes cortes me refiero, ya, Dime la pregunta nada más. ¿Cuál es? se ha aplicado esta Ya está. ley de prescripción y hasta antes de la dación de este acuerdo plenario y todo lo demás. Mi pregunta es, ¿los agraviados podrían entonces presentar algún recurso respecto a estas resoluciones ya emitidas? Ya está. Ya te entendía. Para evitar más divagaciones. ¿Ya? Miren, dentro de los valores jurídicos tenemos la seguridad jurídica. Hay criterios de cosa juzgada, hay criterios de derechos adquiridos, hay criterios de prescripción.
Y te lo voy a decir de una manera sencilla. Yo en una oportunidad fui fiscal de derechos humanos. En esa oportunidad que fui fiscal de derechos humanos, un juez superior había archivado un caso de derechos humanos. ¿Por qué? Porque había salido una ley en el caso de Fujimori de amnistía, que no se podía perseguir ni a policías ni a militares en estos temas. Él es un juez obediente y lo archivó. Pasó un buen tiempo y a mí me designan como fiscal provincial de derechos humanos. Este caso es uno de los casos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Cuando yo tomé posesión de mi cargo como fiscal de derechos humanos, yo evalué, ponderé, dije, bueno, por un lado, tenemos que este juez simplemente está aplicando la ley. Hay una ley de amnistía de Fujimori y no hay que investigar ya. Hay que olvidar, amnesia total. Y él ya tuvo una buena amnesia. Lo dejó ahí. Pero como yo ya estaba como fiscal provincial de derechos humanos y había esas recomendaciones de seguir estos casos, yo le pedí a su sala que me entregara todo el expediente. Y durante 2 meses me lo negó. Y yo quería saber por qué me lo estaba negando. Y cuando me entrevisté con el juez, lógicamente, yo soy duro con las ideas, suave con las personas, ¿no? Ya es mi estilo, ¿ya? Este juez me dijo, no, yo soy legalista. Y si hay una ley de amnistía, yo le he cumplido y punto. Doctor, pero yo le estoy pidiendo las copias certificadas. No, es que si yo te doy copias certificadas, tú lo debes reactivar. Sí, pero eso no está bajo su jurisdicción. Eso ya está en mi decisión. Entonces fui al presidente de la Corte, que llegó a ser un presidente, o también llegó a ser juez supremo, ¿no? ¿Y qué pasó? Le ordenó y me entregaron el expediente. Entonces a tu pregunta, ¿no? Si ya está el agravio, ¿qué podrían hacer? ¿No? En este caso nosotros, como Ministerio Público, ¿qué hice? Cambié la jurisdicción de un lugar a otro lugar, donde habían ocurrido los hechos, volví a denunciar con los cargos que se precisaban ahí en la Comisión de la Verdad, uno de los 5 casos que me dieron. El juez se demoró 1 mes y medio, pero aperturó. Pasó una cosa increíble. Vino el procesado, se acogió y dijo, acepto la responsabilidad, y ese militar se fue 15 años preso. Tema de conciencia y suerte para mí. No hubo mayor discusión. En el derecho, amigo, cuando en el Ministerio Público hay una cosa decidida, dice que si tú encuentras un elemento, puedes reiniciar. Y hasta en la cosa juzgada, cuando es la cosa juzgada prevaricadora, por ejemplo, ¿sí o no? Lo puedes reactivar. Cuando tú impugnas, por ejemplo, algo y el juez te dice, usted no ha motivado debidamente la impugnación, pero ¿qué ha hecho la Corte Suprema? El ánimos impugnandi. ¿Se da cuenta? En todo caso, los que tendrían que apelar en casos, por ejemplo, de administración pública, son los procuradores o también los fiscales. Pero cuando la instancia dice, hasta aquí nomás, ya se resolvió a través de casación o a través de recursos de nulidad, esa es seguridad jurídica. ¿Ve? Esa es seguridad jurídica, porque ya no te dan más ya para seguir impugnando, porque tiene un comienzo y tiene un final. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que los 3 roles, el rol es del juez, el rol del fiscal y el rol del abogado, tiene que estar bien equilibrado. Y si uno pierde su facultad por falta de conocimiento, ese es el perjudicado. Pero mi respuesta es que toda impugnación tiene que resolvérsela siempre que sea en momento oportuno. ¿Cuál es lo curioso, por ejemplo, de este acuerdo plenario? Que algunos de los jueces que firmaron, averigüen, por el acuerdo plenario que decía que esa norma es inconstitucional,
cuando han estado en sus salas, ¿qué han dicho? En contra del acuerdo plenario. Dos cabezas, Dios mío. Como criterio es inconstitucional, pero como ejecución han dicho, bueno, yo no están los demás, esta cosa es simplemente a prescrito y hacen la operación. ¿Es así? Por eso necesitamos también que haya más debate entre el Poder Judicial, los demás operadores, si es posible un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. No para que nos diga que ese año que pone esta norma es demasiado poco, sino que sobre todo nos diga cuál sería en todo caso el término apropiado, como hace Colombia, Chile, otro. 3, 4, 5 años, ¿qué es lo correcto? Necesitamos hacer que se vuelva a considerar estas ideas, pero por los operadores de justicia. Espero haberte respondido, César Pecho, ¿ya? Muy bien, estimado. Acá también otra persona, Liz Delgadillo, ¿ya? A ver, Liz, dime nomás de cuál es, dónde trabajas y para qué, para el Ministerio Público o Poder Judicial. Sí, profesor, gracias por la ponencia muy concreta y muy necesaria. Trabajo en el Ministerio Público, doctor, soy fiscal adjunta y ¿De qué quería lugar? ser de la Fiscalía Suprema Penal de Lima. Interesante. Sí, quería Listo. hacerle, doctor, dos consultas concretas. Uno, Ya. revisando el dictamen de la ley que usted ha hecho referencia sobre la prescripción que establece un La año de... 31751. Exactamente. Ahí hace referencia de que la suspensión es para dos supuestos, ¿no? Para el tema de la suspensión cuando se formaliza la investigación preparatoria y cuando hay alguna incidencia que necesita ser resuelta en otra vía, ¿no? Como una cuestión previa. Pero no se hace referencia al tema de la contumacia. ¿Cuál es su idea No, respecto a esto? ya hay un acuerdo eh, o una resolución que dice que en respecto a la contumacia no se toma en cuenta. Y en cuanto a lo otro, doctora Sí, Liz, sí, lo otro. no es, me olvido, vamos por parte, no es, no me olvido. Lo otro no es cuestión previa, es cuestión prejudicial. Mira, te voy a contar con una casuística. Me pasó cuando era abogado, hace muchísimos años. Ya me voy para 32 años de magistrado. Mira, resulta que viene una señora y me dice que esa señora se había casado, no obstante era casada con un hombre soltero. Estaban más o menos jóvenes los dos, se gustaban, se trajeron y se fueron y se casaron. Ella era vígama y él sabía o no sabía, no lo sabemos. Cuando se va el amor y entra el dinero, el amor se escapa por la ventana, dice, ¿no? Entra el dinero, a los 10 años se pelean y tenían, estoy dando casuística por si acaso y te estoy respondiendo, Liz, tenían una propiedad de $50,000. Y el hombre se acordó que se casó con una mujer casada y que él recién se estaba enterando, ¿te das cuenta? Y le planteó la figura de bigamia. Yo como abogado, antes de ser fiscal, me fui a la audiencia y le dije, señores, esta es una cuestión prejudicial y me la tienen que declarar fundada, porque para que esto proceda, primero tiene que declararse la nulidad del segundo matrimonio. ¿Sí o no? Lo logré en una audiencia y pasaron como 2 años y nos fuimos al fuero civil. Y en el fuero civil, el hombre dice, pido la nulidad, no, porque esta mujer ya estaba casada. Pero existe la figura de la caducidad. ¿Y qué dice la figura de la caducidad? Que tomado conocimiento tiene máximo de 1 año. Se parece algo a la ley Soto, le gusta el año, ¿no? Y ya no puedes. Tienes el derecho, pero no puedes ejercitarlo. Y alguien me dijo, oiga, doctor Villalobos, usted va a hacer que una mujer tenga dos maridos, figurativamente, cuando era abogado. ¿No es así? Bueno, y entonces planteé esa figura y efectivamente nos permitía el código. ¿Cómo lo demostré?
porque este señor, cuando firma la partida de nacimiento de su única hija, de la adúltera más ¿no? Habían pasado 14 años. Y ahí había puesto en la partida de matrimonio, la mujer casada. Y yo le dije, hace 14 años que usted lo sabe, sino que ya entró el dinero por la puerta y se escapó el amor. Lo siento, señor. Le gustó lo dulce, tiene que gustarle el amargo. Va a seguir con esta señora y no le va a dar la propiedad. A veces hay una confusión, mi estimada doctora, se me ha ido tu nombre, Liz, ¿no? Sí, doctor. Liz, se me ha ido, que Liz, ajá. hay cosas que no se comprenden desde el sentido común o lo jurídico. A veces el derecho hace cosas que son inimaginables. Entonces, yo tengo una posición, pero antes de irte a la posición final, me gustaría, si es que te he respondido también, ¿no? La segunda pregunta. Sí, doctor. Lo segundo puntualmente es respecto a la aplicación que algunas salas acá en Lima están realizando de esta ley 31751 para los casos que se rigen bajo las normas del Código de Procedimientos Penales, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted eso, no? Básicamente Yo, el tema de la suspensión. ya. Hay plazo ordinario, hay plazo extraordinario y hay plazo de la suspensión de la prescripción, que es lo que habla la ley Soto. ¿Me entiende? Y entonces, nosotros consideramos de que efectivamente hay derechos fundamentales, hay derechos constitucionales, hay derechos convencionales, el plazo razonable. Entonces, ¿cuál sería acá el tema? ¿No? Como algunos jueces suman el ordinario, extraordinario y encima el año y prescriben, o como venía haciendo anteriormente las otras acuerdos plenarios que decían que era el doble de plazo ordinario y extraordinario. ¿Entiende? Entonces, yo supongo que si usted es fiscal, usted no está en la posición de este año. Más bien yo le repreguntaría a usted, ¿y cuál sería el plazo? Que sería lo adecuado, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con la norma anterior, que se duplique. ¿Por qué? Porque hay casos que ameritan una mayor cantidad de tiempo. Si llegado ese plazo, por ejemplo, en vez de ser un año, fuera lo correcto, 6 por decir, ¿no es así? Y el fiscal no lo hace, el juez no lo hace, más bien a que hay que sancionar son a ellos, porque ya se ha abusado de un plazo razonable, que es el plazo legal. ¿Entiende? Yo que le fije un plazo, no estaría de acuerdo. Yo lo único que estoy diciendo es que en relación a estas cosas de inseguridad ciudadana, en relación a esto de corrupción de funcionarios, esta ley, por ser ley por nombre propio, está proscrita. Pero por ser una ley que ha llegado a una confusión y a una discusión entre una sala penal del Perú y la Corte Suprema, y siguen sacando normas al respecto, hacen entender que el que tiene que resolver este criterio, por un lado podría ser el Tribunal Constitucional o por otro lado la misma Corte Suprema. Eso es lo que le tendría que decir mi estimada. ¿Correcto? Gracias, doctor. Listo. Sigamos, Baldomero, sigamos nomás. Adelante, doctor Junior. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, Junior, Sí, Junior doctor, buenas Kennedy, tardes. ¿no? Sí, Sí, dime, doctor. ¿dónde trabajas y de qué Eh, institución eres? Fiscal adjunto provincial del Distrito Fiscal de Huánuco. Huánuco, mi vecino. Doctor, dos preguntas puntuales. La Sí, primera, ¿cómo queda o cuál es la eficacia de ese acuerdo plenario 5/2023, que si bien dio ciertas pautas sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley, sin embargo, por ser un carácter de acuerdo plenario, no tiene la cualidad de declararlo inconstitucional? ¿Cuál sería su eficacia en tal sentido a los operadores jurídicos? ya, te voy a Segundo, responder la primerita. Mira, gracias. si nosotros, después sí continúas con la otra, no que me pierdo a veces.
Si tú tienes una formación constitucional, si tú tienes una formación kelseniana de lo que es el derecho positivo, debemos entender que hay jerarquías. La autonomía no significa hacer lo que yo quiera. Cuando estos europeos dicen que la figura del juez es importante y se trasladan a Norteamérica y crean las sentencias, la jurisprudencia para que sean vinculantes, entonces yo creo que es así. El espíritu de este acuerdo plenario número 5/2023, hecho por fiscales, por jueces supremos, han entendido que no pueden obligar. Por eso que cuando dicen que es inconstitucional, no lo ponen ahí en los considerandos, en los fundamentos jurídicos, pero lo ponen dentro de su acuerdo plenario. Entonces está sobreentendido que si ellos son la máxima instancia, son la Corte Suprema, se supone que son los que mejor manejan la teoría, la experiencia jurídica, no es para decir te obligo, sino es para decir considera antes de resolver que podrías recurrir tal vez como inspiración y en tu fundamentación a mi acuerdo plenario. Pero también podrías aplicar control difuso del caso concreto, mientras que de repente al Poder Judicial o a la Fiscalía aplica la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que ha pasado con el control difuso? Que es la respuesta adecuada para un juez consciente. ¿No es así? Ante un hecho de una ley injusta. No aplicarlo, lo eleva en consulta a la Corte Suprema y esa sala constitucional debate y resuelve el caso. ¿Te das cuenta? Pero es una manera también de hacerte guiar, ¿sí o no? Si te puedes guiar por Zaffaroni, te puedes guiar de repente por Yacos, ¿por qué no te puedes guiar por tu Corte Suprema? En el buen sentido. Entonces, de repente, ese ha sido el ánimo. Y no hay que denunciarlos, ni hacer tanta cosa como quieren algunos. Porque los magistrados piensan, y si piensan, interpretan, argumentan, y están diciendo, esto no es doctrina legal, pero le estamos diciendo a ustedes, como entidad máxima que resuelve casos, diciendo, oiga señores, esto no es correcto. ¿Qué va a hacer usted? Y esto nos lleva a la pregunta siguiente. ¿Qué deben hacer los jueces? ¿Priorizar la seguridad jurídica o la justicia? Eso ya tiene que resolverlo cada uno en su caso concreto. Y para eso tiene que conocer la teoría del derecho o la filosofía del derecho, que es lo ultimito que voy a desarrollar con un ejemplo. La otra pregunta, caballero, o sea, no tiene eficacia alguna, solamente es orientadora para responderte. Muy amable, doctor. Gracias. Sí, respecto a la segunda pregunta, tiene que ver con esto de, el control difuso. Si bien es admitido por la Constitución que los jueces tienen que hacer ello en base al artículo 138, eh, y no Y otra también la entidad, ley orgánica del Poder Judicial, por si acaso, sí, mi estimado. y no otro organismo administrativo, ¿no? Y conforme también ya lo ha cerrado el tribunal en su último precedente del consorcio Requena. Sin embargo, surge todavía la disyuntiva o la incógnita. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha indicado que todo órgano que administre poder tiene la obligación de aplicar el control difuso, incluidos los jueces, o sea, no descarta otros organismos. Y dos sentencias incluso de la Corte de manera directa dice, y el Ministerio Público, y el Ministerio Público. En tal sentido, doctor, si puede aplicar el control de convencionalidad al Ministerio Público, con mayor razón podría aplicar el control difuso también. ¿Cuál es su opinión, por favor? Gracias. Ya está. Miren, el Tribunal Constitucional, sin ir muy lejos, ha reiterado varias veces, una en el año 2023 o 22, si no mal me acuerdo, que el Ministerio Público también es un ente autónomo que motiva, ¿sí o no? No solamente es requiriente, también tiene que motivar en consonancia con lo que acabas de decir. Ahora,
¿Sabes cómo se podrían entender algunos lo que ha hecho la Corte Suprema? Activismo judicial. Activismo judicial. O sea, tomarse en cuenta solo su criterio y no lo de los demás. Y eso tampoco está muy bien, porque vuelvo a reiterar, la Constitución Política del Perú del 79 y la del 93 está estructurada en el sistema de justicia para coordinar, no para disociarse. Entonces, ¿qué es lo que debería hacerse? En primer lugar, si no hubiera existido el acuerdo plenario, porque no era necesario ese acuerdo plenario, los jueces podían haber aplicado, como tú dices, control difuso, pero tendrían que hacer un trabajo de ponderación interna, hasta un test de proporcionalidad, ¿sí o no? Y según eso, elevarlo. Eso no lo pueden hacer los fiscales, porque el órgano decisivo es quien es el Poder Judicial. ¿Te das cuenta? O también vamos a hacer activismo del Ministerio Público y hacer más de lo que nos pide la ley. Ese sería tema de otra conferencia, ¿no? El activismo fiscal, si es que lo hubiese. Por lo tanto, yo podría concluir a tus preguntas de que el acuerdo plenario no tiene eficacia, solamente te orienta, te sugiere, te especula, te dice, por acá no estamos de acuerdo. Tú también innova, como diría Trasegnis, co-crea el derecho. Y a la segunda pregunta, yo creo que esa labor por ahora es solamente jurisdiccional, que es el control difuso válido. Pero ¿cuál es el problema? Que también me averigüé que casi no muchos aplicaron eso y probablemente vamos a ver con este problema en la actualidad. ¿Cuál es lo más curioso de este caso? Que ha sido como un ping-pong. Primero la ley Soto, vamos por acá, primero la ley Soto, luego el acuerdo plenario, ¿sí o no? Que dividió a los jueces en que uno se apoyaba en la ley y otro el acuerdo plenario, luego la réplica de la ley 32.104, como diciendo yo soy el poder ejecutivo y es razonable y proporcional. Se acabó el tema. Y luego la otra sala de la Corte Suprema saqueó otro diciendo, ¿saben qué? Lo siento, es inconstitucional. ¿Y quién le va a poner punto final a eso? Y mientras tanto, ¿qué van a hacer los jueces? ¿Están entre derecha e izquierda? No. Esto no es derecha e izquierda como un tránsito, este es principio. Y ese principio se llama justicia, pero ya depende de ustedes. Eso es Baldomero. Continuemos. Bien, creo que ya no hay más preguntas, doctor. Todavía nos quedan unos 5 minutos para Me poder... gustaría de todas maneras redondear lo que hemos hablado. No sé Adelante, si me doctor. permites. Muy bien. Miren, en primer lugar, me siento muy contento de que la Academia de la Magistratura otra vez me haya convocado para dar conferencias. Ustedes pueden ver espero que Baldomero, esta conferencia se eleve, habla con la señorita para que salga en el YouTube. Ese es lo correcto para que no solo estén los que están, que son bastantes, sino también otros que deseen escuchar al menos una sugerencia, ¿ya? ¿Cómo lo he solucionado yo a través de mi carrera fiscal, ya sea como fiscal provincial, como fiscal superior, ¿no? Me gusta la interpretación sistemática. Y en el campo de la filosofía del derecho, que es lo que estoy enseñando hace muchos años en diversos lugares, dicen que hay una tercera corriente. Esa tercera corriente es la corriente realista del derecho o realismo jurídico. Ese realismo jurídico, ¿qué nos dice? Nos dice simplemente no pienses tanto en la figura del juez, piensa en las sentencias, ataca las sentencias, ¿correcto? Usa la interpretación y la argumentación. Pero hay un autor que se llama John Finnis, apúntelo, Fin y luego Nis. John Finnis, está vivo, tiene 78 años, y él ha creado dentro del derecho natural una figura que se llama el bien común, tomándola de Aristóteles primero y luego de Santo Tomás de Aquino. Así se arrastran, Galomero,
las corrientes del pensamiento, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces, John Finnis dice, el problema que tiene la justicia es que no utiliza conceptos que sean útiles para todos. Y dentro de los valores del derecho, para él hay uno importante, el bien común. Tanto así que en la época patrística y escolástica pensaban que si un gobierno, un Estado, no apunta al bien común o al bienestar común, es una sociedad de ladrones, decía. Qué interesante, ¿no? Lean La República, la Suma Teológica, otro interesante. Pero el bien común. Y él había encontrado que los juristas europeos, latinoamericanos, justicia, seguridad, bien común. Pero ese es el problema. ¿Y qué hacen nosotros, los magistrados? Copen y pegan, justicia, seguridad. Léanse lo que yo les dije antes. Esto es muy importante para ustedes. Muy importante. Espérate, esta de acá. De ahí van a agarrar cuestiones de filosofía del derecho. El quinto pleno casatorio civil, 3189-2012, porque dice que seguridad la define que es seguridad, justicia la define que es justicia, pero para mí, desde mi óptica humilde, no respetaron los criterios de los valores jurídicos, que son polaridad y jerarquía. Y por eso yo creo que la justicia es un valor supremo frente a la ley. Y se los acabo de demostrar con este caso. Dentro de ese contexto, mis estimados, nace la figura del jusmoralismo. Me gustaría que lo leyeran. Es una obra de García Amado. Tiene como 20 años en Europa, pero acá todo demora, pues. Acá más rápido llega un disco pop que una teoría del derecho, ¿no? O una película, el Joker, ¿no? Entonces, en esa teoría del jusmoralismo, no dice que el derecho sea moral, porque no nos podemos despegar del derecho positivo. El derecho positivo se le interpreta, argumenta cuando tiene vacíos y se utiliza la moral. Un ejemplo, Ronald Dworkin, un famoso, ya murió ya, ¿no? Pensador del derecho, filósofo, decía que en la Corte Suprema Norteamericana llegó un caso a última instancia. Yo le he denominado, ¿no? El nieto malo. Este nieto había visto que su abuelo estaba solo y solo contaba con él. Y que tenía mucho dinero en los bancos y que tenía grandes terrenos y edificios. Y dio matarlo. Y dijo, lo mato y me quedo con el dinero. ¿Por qué? Porque ya lo había estudiado legalmente. En el Perú y en España existe la figura de la indignidad, que si tú maltratas a tu futuro sucesor, el que te baja la herencia, indigno, no heredas. En Estados Unidos no hay. Entonces, desde el punto de vista del garantismo, es como ese aquel que hubo una usurpación y no le devolvió la propiedad, ¿no? Igualito, decía, entonces, estaba perfecto. Maté al abuelo, me voy 5 años preso, porque estoy arrepentido, soy joven, y me quedo con el dinero en la casa. Pero se encontró con un juez moralista, que la fuente era la moral, que está permitido, porque en Estados Unidos, ¿qué hace cuando entra un presidente? Ya sea Donald Trump o Biden. En la Corte Suprema suman quiénes son más moralistas, conservadores, o quiénes son más liberales. Y entonces en esa oportunidad se encontró con un juez moralista que le dijo, y así deben ser las sentencias acá, ¿no? Oral nada más. No, señor, usted ha matado vilmente a su abuelo, se está yendo tantos años preso. Si bien es cierto, acá no existe la figura de la indignidad, ¿no es así? No es óbice de que usted no reciba nada, porque hay un principio moral fundamental que dice, nadie se puede enriquecer, ¿no? Perjudicando a otro. Y usted lo ha hecho de la mejor manera, de su abuelo matándolo. Por lo tanto, se va preso, sale, pero no hay dinero. ¿Ve? Solo les doy una perlita para que analicen cómo a veces la justicia como principio es superior a la ley, sobre todo a las leyes que ya vienen con nombre propio. Muchas gracias y gracias por el tiempo y la tolerancia
Baldomero. Muchísimas gracias a usted, doctor Miguel. Más bien nos quedó corto el tiempo porque hay mucho que hablar con este tema de la filosofía y gracias por compartir, ¿no? Esa experiencia y la teoría del derecho, un recordaris a la filosofía y estamos seguros de que hemos cumplido el objetivo que tiene la Academia de la Magistratura. Un punto importante de Baldomero, la filosofía del derecho no es algo que está en un anaquel o que está en las estrellas. Está caminando no adelante de nosotros ni atrás. Siempre estuvo con nosotros, sino que hay un giro areteico o aretaico se llama. En Aristóteles, tú puedes encontrar en la ética de Nicomaco arete. Arete es virtud. Hay que prendernos de la virtud y resolver los casos. Y eso te lo digo como conclusión final y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y muchísimas gracias a todos los participantes. Doctor, de repente unas palabras para despedirnos ya y cerrar la sala. Sí, yo creo que la Academia de la Magistratura está invirtiendo muchos cursos y yo creo que lo más importante es la cultura general. Yo creo que la cultura general, además de los cursos penal, procesal penal, ¿no? Yo creo que este tipo de conferencias, que gracias que ustedes me la permiten, poner los nombres y poner las ideas, son importantes. Porque la filosofía, por ejemplo, ¿qué aprendí en Salamanca? Decían, ¿no? La constitución política solo permite lo jurídico. Falso, porque la constitución política de Europa, de América o de Latinoamérica son el acopio de un conjunto de filosofías políticas. Ahí está Rousseau con su contrato social. Ahí está Kant con su imperativo categórico. Ahí está John Locke también con la separación de poderes. Y están todos los pensadores pasados, de la época de la Ilustración y contemporáneos. Hay que volvernos otra vez a la cultura, a la interpretación, a engrandecer la mente, pero con razones y no con pasiones. Repito, con razones y no con pasiones, que es lo que podría haber ocurrido en este caso, que seguramente cuando las almas se calmen entenderá que nada injusto puede ser derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes. Hemos culminado con el evento. Gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, mi estimado. Muy bueno. Hasta la próxima. Hasta luego.